de una maestría que arranca en la Facultad de Educación de la UNCUYO, que lleva por título Lenguaje y Cognición. Y bueno, me metí un poco más para conocer de qué se trataba. Me interesa, y como seguramente dentro de la audiencia habrá gente a la que le interesa todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con el cerebro, con las nuevas maneras de entender la forma de la inteligencia, ¿no? Bueno, en eso se ha metido esta maestría que presenta la Universidad Nacional de Cuyo, y tenemos aquí en el estudio principal de Mediaceta Radio el doctor Adolfo García. Él es director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, investigador del CONICET, profesor de la Facultad de Educación de la UNCUYO, y además es director de esta flamante maestría, ¿no?, de lenguaje y cognición. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar acá. Muy bien, la verdad. Muy bien, con el calorcito mendocino, 10 puntos. Sí, bueno, por el tono no sos mendocino. No, pero hace mucho tiempo que comulgo con sus tierras, así que me siento casi mendocino ya. Claro, yo decía, bueno, me enteré de esa maestría, y son tiempos en donde hay como una corriente bastante favorable, como una corriente de aceptación de todo lo que tiene que ver con neurociencias. Digamos, hay una aceptación social a hablar del tema, genera mucho interés, se aplica a muchos órdenes de la vida. Supongo que tiene que ver con eso también la necesidad de capacitarse y profundizar la capacitación, la formación, ¿no? Sí, en parte sí. Y lo que vos aludís es un fenómeno que de hecho a nivel mundial ya ha obtenido su propio rótulo, se habla del neuroboom. Y sí, ciertamente, ¿no? Hay primero una razón, digamos, que hace obvio, digamos, esta fascinación o seducción de las neurociencias, que es que todos tenemos un cerebro, todos sabemos que tenemos un cerebro, y todos sabemos o intuimos que de él dependemos para prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Claro, pero sabemos poco del cerebro, también eso también lo sabemos. Sabemos poco del cerebro, sí. Pero lo interesante también es que este neuroboom, o sea, vos decías, viste, hay mucha aceptación, ¿no? Y eso tiene sus aristas negativas también. A ver, ¿cuál es? Bueno, básicamente porque el cerebro tiene un gran poder de seducción. Cualquier cosa que uno dice, básicamente, sea cierta o no sea cierta, esté respaldada por evidencia científica o no, sea una opinión o no. Sí. Si uno lo adorna con jerga neurocientífica, le pone el rótulo de valedero, de verdadero. Sí, de hecho esto está estudiado científicamente. Se han hecho estudios en universidades en Estados Unidos donde a estudiantes de psicología se les presentan textos, ¿sí?, con razonamientos válidos o inválidos. Y algunos de esos textos van acompañados con imágenes de cerebros, que algunos tienen que ver con el razonamiento y otros no tienen nada que ver. ¿Sí? Bueno, la mera presencia de imágenes de un cerebro encendido ya genera más convicción, más juicio de aceptación sobre... Es decir, tiene una buena prensa que un publicista soñaría para un producto, digamos. Absolutamente, pero ¿qué se puede hacer con eso? Un publicista sueña con eso y un científico lo padece como pesadilla. Porque después es muy difícil separar la paja del trigo. Y lo que viene a hacer la maestría en lenguaje y cognición es tratar de separar un poquito, ¿no?, agua y aceite. Y lo que hemos logrado acá, una de las cosas que tiene realmente que nos da muchísimo orgullo en esta carrera, es que hemos logrado un plantel docente de excelencia, realmente. ¿Cómo está diseñada la maestría? ¿Cuál es el foco principal? ¿Cómo se van dando los módulos? Perfecto, sí, bueno, la maestría, su foco principal estriba en diseminar, compartir y multiplicar y generar nuevo conocimiento sobre los vínculos entre el lenguaje, nuestras capacidades comunicativas, la mente y el cerebro, ¿no? Tiene en particular dos orientaciones, que esto la torna en una oferta inédita en Mendoza, en el país y aún en la región. Los alumnos pueden optar por una primera orientación que es en trastornos del lenguaje. Esta orientación se focaliza en módulos para entender cómo distintas afecciones del sistema nervioso central, ¿sí? Cuadros neurológicos, cuadros psiquiátricos o cuadros del desarrollo afectan, trastocan tus habilidades comunicativas en distintos niveles. Por ejemplo, a través de una dislexia. Por ejemplo, como un ejemplo de un trastorno del desarrollo, ¿no? Pero también, casos de patologías más predominantemente lingüísticas como las afasias, cuadros neurológicos como ACV por stroke, por ejemplo, o enfermedades neurodegenerativas incluso, como el Alzheimer, Parkinson, incluso cuadros psiquiátricos, ¿no? La segunda orientación tiene que ver con el bilingüismo, ¿sí? Que es un fenómeno sociocultural cada vez más prevalente, ¿sí? Claro, que todo el mundo tiene capacidad de hablar más de un idioma, ¿sí o no? ¿Es verdad eso? ¿Verdad o mito?
según donde uno ponga la lupa, ¿no? En alguna medida, o sea, nadie es puramente monolingüe. Es muy difícil, te digo, cuando hacemos nosotros experimentos en mi laboratorio, ¿no? Y tratamos de comparar personas bilingües con personas monolingües, lo difícil es conseguir monolingües. Personas que realmente no tengan ningún conocimiento de alguna lengua extranjera. Ni una palabra, nada, absolutamente. Exacto, ¿no? Vos pensá también que la aldea global, la comunicación internacional, el mismo sistema educativo que propugna la exposición a por lo menos una lengua extranjera. El que se ha escolarizado, al menos en primaria y secundaria, tiene conocimiento de otra lengua. Absolutamente, el consumo de la música, los videojuegos, o sea, todo realmente alienta que estemos en un mundo muy plurilingüístico, ¿no? Sí. El bilingüismo, lejos de ser un ave raris, digamos, es patrimonio de más del 50% de la población mundial, ¿sí? Y lo interesante es ver que hay distintas formas, niveles de ser bilingüe, ¿sí? Bueno, parte de lo que vamos a estudiar en esta segunda orientación de la maestría es esto, ¿qué es ser bilingüe? ¿Qué tipos de bilingüe hay? ¿Cómo uno puede incorporar información de una segunda lengua? ¿Cómo el bilingüismo impacta en tu cerebro y en tu mente? Uno a lo mejor piensa ¿Te da que mayor plasticidad para resolver cuestiones de la vida cotidiana? Digo, hablar más de una lengua, yo no le veo vinculación, pero ha de tenerla, ¿no? Es una de las líneas de investigación más robustas en los últimos 20 años sobre el bilingüismo. Hay muchísima evidencia que sugiere que el bilingüismo favorece el desarrollo de funciones ejecutivas, por ejemplo, que robustece, por ejemplo, mecanismos atencionales o de control inhibitorio, ¿sí? Que son mecanismos que están a la base de cualquier operación cognitiva que vos hagas. Incluso hay evidencia, un poco más controversial, pero la hay al fin y cada vez más, de que el bilingüismo podría ser un factor de protección ante el declive que supone el envejecimiento o las patologías de la vejez. Ajá, es decir, podés envejecer mejor, porque eso es biológico, te va a tocar, pero si tenés, aparte de tu lengua madre, una más. Exacto, hay muchos factores de neuroprotección que están documentados y discutidos en la literatura, ¿no? El ejercicio físico, la buena alimentación, la higiene de sueño, que no solamente dormir mucho, sino dormir bien, digamos, claro, ¿no? Y el bilingüismo sería también otro de estos factores. Ojo, la evidencia no es absolutamente definitoria. De hecho, hay varios estudios que muestran ventajas del bilingüismo en tanto factor de protección, ¿no? Sí. Hay algunos estudios que no muestran ninguna ventaja, pero ninguno muestra una desventaja. Entonces, en el mejor de los casos, ejercitar, digamos, el uso sostenido de una segunda lengua va a contribuir a tu salud mental a medida que vayas envejeciendo, y en el peor de los casos, mal no te va a hacer. Y ponerle que no te ayude mucho. Claro, pero tenés posibilidades, si viajás, de poder arreglarte por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí. Mira, en estos tiempos, bueno, la maestría es en lenguaje y cognición, lenguaje. En estos tiempos, en donde todo parece simplificarse a partir del universo de los símbolos, de los signos, los símbolos, pienso en la comunicación que se da a través de los teléfonos, no digo los pibes, de todos nosotros, a veces sustituimos la utilización de palabras por simbolitos, los emojis. Eso, a lo largo del tiempo, cuando se profundiza la utilización de ese tipo de recursos, ¿se afecta alguna capacidad de utilizar discursos utilizando palabras, armando frases, la sintaxis, los argumentos a la hora de dar a conocer una idea? ¿Se termina afectando de una manera u otra? Es algo que se suele discutir, ¿no? Se suele discutir, ¿no? Y, digamos, para hacer juicios a largo plazo, cómo esto nos va a impactar en el desarrollo de las nuevas generaciones y demás, no estamos a tiempo todavía, digamos, ¿no? Sí, es muy poco tiempo todavía. Es muy poco tiempo, y la investigación sobre este tipo de sistemas simbólicos o semióticos es incipiente, pero ya la hay, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que hay que entender también es que los sistemas, digamos, más económicos, casi telegráficos, que solemos utilizar en los mensajes de texto y demás, presuponen un buen conocimiento del sistema lingüístico. Cuando uno abrevia una palabra, ¿sí? Incluso cuando improvisa la abreviatura de una palabra, incluso en personas que no tienen formación lingüística. Es porque conoce la palabra. Porque la conoce, y aparte hay patrones muy sistemáticos. Por ejemplo, a lo largo de las lenguas, salvo algunas excepciones, ¿sí? Como el hebreo, pero por ejemplo en las lenguas indoeuropeas en su mayoría, la identidad de una palabra depende muchísimo más de las consonantes que de las vocales. Si yo te digo, por ejemplo, JRF, ¿qué palabra estás pensando? JRF, no. Yo te tiro faltan las vocales, ¿sí? Yo pensé en un colega periodista al que le decimos... Estabas pensando en la sigla, ¿no? Sí. Pero yo te digo, mira, J, después hay una vocal, R, hay una vocal, F, hay una vocal, ¿no? Sí. No hay muchas palabras que tengan esa estructura en español. Jirafa, por ejemplo, ¿no? Ah, mira. ¿Viste? No, y no tenés muchas otras que puedan, ¿no? Pero yo te digo, por ejemplo, C, S, ahí tenés un montón, ¿no? Casa, cosa, caso, etcétera. Bueno, pero si yo te digo, por ejemplo, IAA,
no solamente puede ser jirafa, ¿no? Pueden ser un montón más. Claro. Las consonantes son mucho más definitorias que las vocales para reconocer la identidad de una palabra. Si vos te fijas, yo no he pasado un test psicológico de ingreso a una empresa con lo que me acaban de hacer. Menos mal que ya tenés firmado el contrato, ¿sí, no? Menos mal que ya tengo antigüedad acá adentro y no está en riesgo mi trabajo. Pero bueno, ¿no? Sí. O sea, fíjate que en las prácticas espontáneas de abreviaturas, o sea, muchas de las abreviaturas, estoy diciendo, ¿no? Responden a este tipo de patrones inconscientemente, ¿sí? Sí. Y después también hay algo que es natural casi del uso de los emojis, ¿no? Cuando nosotros, ahora yo estoy hablando con vos, nos estamos viendo cara a cara, ¿sí? Pero fíjate que nuestra comunicación no se mide únicamente por el lenguaje verbal, sino por lo gestual, ¿no? Lo gestual, ¿no? Las contorsiones del rostro, ¿sí? La disposición de tu cuerpo, todo eso son claves comunicativas. Claro. Cuando uno pasa a una matriz escrita, sobre todo cuando está distanciado temporal y espacialmente del interlocutor, del destinatario, te perdés de toda esa riqueza que no es accesoria, es constitutiva de cómo nos comunicamos. Los emojis vienen insuficientemente a tratar de suplir un poco de esa pérdida que el canal escrito, sobre todo con la distancia espacial, supone, ¿no? Claro. Y después lo interesante también es esto, es mostrar que muchos efectos cerebrales que se han documentado sobre el procesamiento de palabras se ven replicados, pasan cosas muy parecidas cuando uno procesa emoji. Entonces, hay que pensar también esto, ¿no? Es decir, que no los condenás y no condenás su uso a priori, sino que le das un valor, hasta si se quiere, simbólico como alternativo al lenguaje cotidiano. Absolutamente, complementario a él, ¿no? Y también hay que entender esto, que las lenguas no son entidades estáticas, fosilizadas. Las lenguas son entidades vivas, y si algo las lenguas hacen constantemente es cambiar dinámicamente por la coyuntura social, por las tecnologías, por los patrones de uso que tenemos, ¿no? Entonces, la máquina de escribir, la imprenta, la computadora, son todas tecnologías que han modificado de modo sustancial cómo nos comunicamos, ¿sí? La lapicera, etcétera. Bueno, estamos en una nueva coyuntura. A veces es como que hay una cosa romántica en nosotros, ¿no? Que asumimos que lo que estuvo antes que nosotros es como las cosas son puramente, ¿no? Sí, y que todo lo ahora es como viene a romper lo que ya estaba bien. Siempre ha sido un poco mixto, y eso no es así. Siempre ha habido dinamismo y siempre lo va a haber. Mestizaje a la hora de utilizar lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la salud hoy de nuestra lengua, del español? Bueno, fíjate eso, ¿no? O sea, en la misma pregunta tuya hay un dejo de esto, ¿no? O sea, porque una connotación, una implicatura de, si me preguntás por la salud, uno piensa, bueno, es porque puede enfermarse la lengua, puede deteriorarse. Yo realmente no creo que así sea. Las lenguas han cambiado y las lenguas cambian necesariamente, constantemente. Bueno, hay debates, viste, que se van dando cada tanto. Estamos inmersos en uno de ellos. Por supuesto. Últimamente, la utilización, por ejemplo, del neutro, que más allá de los organismos burocráticos de la lengua, de que no aprueban, hay generaciones que vienen empechando con eso, y los que alguna vez estudiamos de sociedad sabemos que existe lengua y habla, y que la lengua es algo más estático y el habla es muy dinámico y que lo hacen los pueblos. Claro, exactamente, ¿no? Pero también hay que ver esto. Hoy por hoy estamos hablando del lenguaje inclusivo, presumo, ¿no? Sí, quería decir eso y no lo dije, sí, claramente. Muy bien, bueno, lo decodificaste, sí. Perfecto, porque lo vi en tu rostro. Pero bueno, pero precisamente, a ver, primero, no son generaciones que vienen arrastrando esto. Hoy por hoy, lo primero, yo trato de adoptar una perspectiva descriptiva, no prescriptiva al respecto. Si yo tomo el lente de lingüista, a mí no me está dado hacer un juicio de valor sobre eso. Hay que describir el fenómeno. Sí. Hoy por hoy no es un fenómeno. No es una opinión lo que vas a decir, claro. No, voy a tratar de ser lo más objetivo posible en la medida que pueda, ¿no? Pero digamos, primero, no es un fenómeno que viene arrastrado por generaciones. Eso no es así. Es un fenómeno bastante incipiente, nuevo, y que además está representado por ciertos grupos sociales que hoy por hoy son minoritarios. Y son minoritarios, y también hay que pensar esto, para que una modificación estructural en la lengua suceda, tiene que darse de modo muy diseminado, muy extendido, sostenido a lo largo del tiempo, y más aún, para que sea sistemático, tiene que formar parte de el acervo al que los niños se exponen desde la infancia temprana, para que aprendan a constituir ese nuevo elemento como parte de la gramática en sí. ¿Me explico? Es decir, que la escuela lo adopte, antes de la escuela, el barrio, antes de la casa. Claro, que sea parte de un
no sé, hoy por hoy es como un sociolecto muy restringido, ciertos grupos sociales, ¿sí? No tiene estatus de dialecto. Sería como una especie, claro, de un lunfardo, podría ser, o no, o un slang al estilo americano, no sé. Y aún más acotado. Más acotado y con una característica muy particular, que es que está montado sobre un movimiento ideológico social que excede mucho a esta cuestión lingüística, ¿no? Y de hecho yo creo que hay muchas malas interpretaciones respecto de cómo funciona la lengua y qué cosas suceden y qué cosas no, que a veces terminan hasta desmereciendo las causas absolutamente justas y ultra valiosas de ese movimiento más grande que a veces se aferra a esta cuestión ínfima de una cosmética sobre el lenguaje. A ser, queriendo interpretar lo que estás describiendo, sí corre por cuenta mía en este caso, es que no le ves, digamos, todavía la posibilidad de ser algo masivo que se extienda hoy por hoy al lenguaje inclusivo. Hoy por hoy no lo es. Hoy por hoy no lo es. Claro. Será el tiempo, la historia quien emita juicio al respecto, y ahí determinaremos, yo veo unas 3 posibilidades básicamente, digamos. Una es que esto realmente se convierta en un cambio paradigmático en el sistema de estructura propia de la lengua y realmente se cree una tercera un tercer valor de género, ¿no? Por hoy la lengua castellana marca masculino y femenino. Bueno, cerrar la posibilidad de que tal vez exista un tercero y que lo admita la ley. Como en algunas lenguas ya existe, como en el alemán, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que esto simplemente termine siendo un sociolecto, que se sostenga en el tiempo, pero que sea simplemente la característica distintiva de cierto grupo social que lo toma como marca identitaria, ¿no? Y la otra es que no prospere mucho en el tiempo, claro, y quede como una anécdota de algo que... De un momento histórico determinado. Hoy por hoy, juicios de valor tienen todos, yo trato de desestimarlos porque no es lo que corresponde hacer a la tarea descriptiva científica de un lingüista, pero esperemos a ver qué sucede. Bueno, estamos en diálogo con Adolfo García. Él es el doctor Adolfo García, director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, y viene a presentar la maestría, flamante maestría, en Lenguaje y Cognición. ¿Cuándo arranca esto? En la Facultad de Educación de la UNCUYO. Así es. Bueno, iniciamos el proceso de admisión y preinscripción el lunes pasado. Y ese proceso va a estar abierto hasta noviembre, hasta mediados de noviembre. Es decir, ahí la gente va a aspirar a que quiera entrar. Y ahí ustedes que deciden quiénes están aptos. Correcto. A partir de la formación que uno presenta. Absolutamente, sí. La maestría presupone ciertos saberes y va a tener un cierto nivel de exigencia. Entonces, sí, el primer paso es que los interesados se contacten, tienen que enviar cierta documentación que está detallada en el sitio web, ¿sí? El currículum, una copia del analítico, ¿no? Tienen que acreditar una carrera universitaria de por lo menos 4 años, ¿no? Y ahí... ¿Cuál es el público generalmente al que apuntan? Bueno, viste que te comentaba que había 2 orientaciones, ¿no? Bueno, para la orientación de trastornos del lenguaje es una línea que está más bien orientada para gente que viene de la psicología, la neuropsicología, la terapia del lenguaje, la fonoaudiología, aún otras ramas de la medicina o la biología, ¿no? La orientación en bilingüismo es más afín, digamos, a gente que viene de carreras como la enseñanza de lenguas extranjeras, la traducción, la interpretación, las letras, la lingüística o incluso ramas de la psicología y la ciencia cognitiva, ¿no? Pero el proceso es ese, se envía la documentación, se hace una admisión y quienes queden admitidos, ahí pasan al proceso de inscripción per se. Claro. La cursada comienza a fines de febrero del 2020. Perfecto. Toda la información está en la página web de la UNCUYO. Adolfo, gracias por la visita, por haber venido por aquí, para hablar de un tema que habitualmente no abordamos, pero que obviamente nos interesa. Al contrario, mil gracias por el espacio. Parte de la labor de los científicos es comunicar el conocimiento más allá de las paredes del laboratorio. Que me ofrezcas este espacio para mí vale mucho, así que el agradecido soy yo. Bueno, gracias. Adolfo García pasó por Cambio de Aire en MDZ Radio, 6 de la tarde ya con 23 minutos. Estás en Cambio de Aire.